Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Rodríguez, soy profesor titular de la materia Panorama del Teatro Latinoamericano. Y bueno, como todos ustedes saben, esta cursada es una cursada especial porque, bueno, no contamos con ese elemento que es fundamental para el docente y para los estudiantes, que es la presencia de docentes y estudiantes dentro del aula. Hay un montón de cosas que no podemos hacer, obviamente no podemos intercambiar, o sí, pero no del modo en que estamos habituados a hacerlo, y creo que eso de alguna manera eh, genera dificultades, genera incomodidades, lo digo por mí mismo, yo no hice actuación frente a cámara, es la primera vez que le estoy hablando a una cámara sin que haya otro del otro lado, y, pero creo que también implica una serie de desafíos que docentes y estudiantes estamos enfrentando de la mejor manera posible. Digo, la idea es un poco esperar que algo bueno salga de todo esto, que por supuesto no es bueno en sí mismo. Bien, después de este mensaje, que es, digamos, quizás sonó un poco pesimista, pero yo lo considero optimista, creo que algo bueno puede salir de todo esto, quería empezar a comentarles un poco en qué va a consistir esta materia. Bueno, con relación a la materia, ustedes tienen un programa que recomiendo leer. Los estudiantes normalmente no leen el programa, lo leen muy por encima. Me parece que en el programa hay una serie de elementos, de temas, de desarrollos que siempre son orientadores. Y luego tienen un cronograma de clases en donde nosotros les proporcionamos las fechas, los momentos en que vamos a ir subiendo los distintos materiales, cuándo van a tener que entregar los trabajos prácticos para aprobar la materia y otras precisiones, que por supuesto, digamos, cualquier duda ustedes van a poder resolver por intermedio de la plataforma a la cual están accediendo. Ustedes pueden hacer consultas generales o pueden hacerle consultas a algún docente en particular. Digo, si quieren hacer alguna consulta específica sobre alguna cuestión que tiene que ver conmigo o con los otros docentes, con María Florencia Heredia, con Verónica Corizo, con Lía Noguera, con Rocío Fernández, pueden hacérsela directamente al docente con el cual tienen interés particular en intercambiar algún aspecto o alguna cuestión. Creo que tenemos que aprovechar estas instancias. Puede ser un poco desgastante para los docentes, que vamos a tener que contestar seguramente muchas consultas, pero al mismo tiempo me parece que ese intercambio puede ser enriquecedor. Para ustedes, pero también para nosotros. A mí personalmente me gusta mucho ese tipo de intercambio. Bueno, con relación a la materia, bueno, como ya saben y como dije al comienzo, es Panorama del Teatro Latinoamericano. Es una materia en donde vamos a ver algunas cuestiones vinculadas al teatro latinoamericano, unas referidas a determinadas dramaturgias y otras referidas a determinadas formas de actuación. Respecto de las dramaturgias, tratamos de ser lo más abarcadores posibles y dar un panorama de lo que sucede y ha sucedido en el teatro latinoamericano en, digamos, en sus distintos tiempos, en sus distintos momentos, pero también en los distintos países. Y con relación a la actuación, nos interesa particularmente cuestiones que tienen que ver con formas de actuación popular. Formas de actuación popular que, digamos, que tienen como, ¿cómo decirlo? A su vez, dos formas. Por un lado, una forma de actuación popular, a la que llamamos melodramática, de la que suelen participar también actores llamados cultos, pero siempre ponen esa forma de actuación culta al servicio de una forma popular, que es el melodrama, y por otro lado, una serie de actores, que serían los actores populares propiamente dichos, actores cómicos, que nos interesan particularmente, que por lo general son muy poco estudiados, que han sido olvidados, que nosotros queremos rescatar en esta materia. Es decir, nos interesan ciertas dramaturgias y ciertas formas de actuación. Para pensar tanto una cosa como la otra, nosotros vamos a tomar distintos temas, distintas cuestiones, distintos aspectos, pero esos aspectos van a estar de algún modo atravesados por una mega cuestión o por un mega eje, que creo que es el eje que atraviesa toda la materia, que es la política. Con relación a la política, nosotros vamos a leer algunos textos de teoría política, de filosofía política, algunos textos de pensamiento político, que vamos a asociar a los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la cursada.
pongo un poco a modo de ejemplo, en la clase que se sube paralelamente a la mía, María Florencia Heredia establece una asociación entre dos textos de un autor uruguayo, que es Mauricio Rosenkopf, y una pensadora belga que desarrolla una serie de ideas en torno a lo político, que es Chantal Mouffe. Es decir, esa es una relación posible. Otras relaciones posibles que se van a ir dando a lo largo de la materia, ustedes pueden ir viendo eso en el programa y en el cronograma, es por ejemplo la relación entre el pensamiento de Michel Foucault y una obra mexicana que se llama El Gesticulador, de un autor que es Rodolfo Usigui, y así con otras cuestiones, el pensamiento de Benjamin, y yo también hablo de la Rosa de Emilio Carballido, es decir, una serie de cuestiones que ustedes van a ir viendo a lo largo de la cursada. Pero siempre teniendo en cuenta que hay una mega perspectiva que nos va a atravesar, que es la mega perspectiva de lo político. Yo en esta clase particular tengo dos temas. Uno de los temas es el tema específico, digamos que tiene que ver con el texto que ustedes tuvieron que leer, que seguramente habrán leído antes de esta clase o leerán después. Yo siempre prefiero que lean el texto antes de la clase, que es el texto que se llama El desacuerdo, y cuyo autor es Jacques Rancière. Con relación a este texto, yo les hice digamos, una pequeña reseña. Es un texto bastante complejo, bastante difícil, sobre todo porque toma muchas palabras en griego. Si uno lo lee atentamente, se lee, pero reconozco que se lee con cierta dificultad. Un texto hay que prestarle mucha atención, leerlo con bastante detenimiento. Pero bueno, digamos, yo un poco para facilitarles esa tarea, les acerqué una pequeña reseña de, creo que tiene 4 o 5 páginas, en donde aparece sintetizadas algunas de las cuestiones fundamentales que Rancière desarrolla en el desacuerdo. Por otro lado, en la primera parte de la clase, un poco como introducción al pensamiento de Rancière, pero un poco también como para ir armando un mapa para situar a estos pensadores políticos que vamos a ir leyendo a lo largo de la cursada, hice un pequeño cuadro. Por supuesto es un cuadro que abarca solamente algunas corrientes, algunas líneas de pensamiento, digamos, no pretende abarcarlo todo, pero me parece que es lo suficientemente abarcador como para poder pensar a estos pensadores en una perspectiva histórica. Una perspectiva histórica en la que podemos encontrar, seguramente vamos a encontrar intercambios entre estos pensadores, pero también puntos de conflicto, puntos en los cuales difieren. Digo, lo que nosotros esperamos de ustedes es que puedan pensar esas lecturas, que puedan leer esos textos, que puedan enamorarse quizás de alguno de ellos, que puedan odiar a otros, y que también, fundamentalmente, que logren producir pensamiento a partir del pensamiento de esos otros. ¿Pensamiento acerca de qué? Acerca del teatro latinoamericano. Es decir, usar el pensamiento político de esos autores para desarrollar un pensamiento propio en relación a ese objeto, también bastante inasible, porque, digamos, todos sabemos que la materia se llama Panorama del Teatro Latinoamericano. Podemos dar un panorama, creo que lo logramos. Sería mucho más difícil enseñar teatro latinoamericano, digamos, en términos de historia, nos llevaría mucho más tiempo. Y creo que es importante que ustedes puedan leer esos textos, desarrollar algún pensamiento político propio y que puedan articular ese pensamiento político propio en relación a los textos dramáticos o a las formas actorales que vamos a ir estudiando. Un pensamiento que ustedes van a tener que plasmar en una instancia de escritura. O sea, lo que nosotros pretendemos es que ustedes evolucionen en algún sentido, aunque es una palabra un poco pasada de moda, con relación a las obras que tienen que analizar, que haya una evolución en su pensamiento, tanto en el plano, digamos, de lo que sería pensamiento político, como en el plano del pensamiento político en relación a las obras o a los actores que tienen que analizar. Bueno, quizás es un objetivo un poco ambicioso, pero pretendemos eso, que piensen y escriban acerca de lo que piensan. Bueno, hecha esta salvedad, vamos a tomar el cuadro. Les pido que los que tengan ese cuadro lo tomen, me parece que está bueno tenerlo presente como para poder ir siguiendo la clase.
Vamos a ver que en el cuadro, en el sector superior del cuadro, dice siglo XIX, y aparecen los nombres de tres grandes pensadores: Marx, Freud y Nietzsche. En la clase de hoy nos vamos a referir fundamentalmente a los dos primeros, y vamos a dejar la tercera columna, que es la columna referida a Nietzsche, para cuando hablemos de un texto que vamos a tener que leer, un texto de Michel Foucault. Bien. ¿Cuál sería la importancia de estos tres pensadores dentro de lo que sería la historia del pensamiento político, y no solo el pensamiento político, sino del pensamiento y de la filosofía en general? Bueno, fundamentalmente que los tres, de alguna manera, entrañan una ruptura epistemológica. O sea, Marx, Freud y Nietzsche rompen, de algún modo, con lo que se venía pensando hasta ese momento, e instauran una nueva manera de pensar, ¿sí? Una nueva manera de pensar la economía y la política, en el caso de Marx, una nueva manera de pensar la psicología, en el caso de Freud. Freud lo que va a hacer es inaugurar una disciplina, una nueva disciplina, a la que va a llamar psicoanálisis, que se va a distinguir de todo lo que se venía pensando hasta ese momento, que se va a distinguir sobre todo porque el psicoanálisis lo que hace es crear un nuevo objeto de estudio, que es el inconsciente. Y por último, Nietzsche, que de alguna manera va a representar dentro del campo filosófico una transmutación de todos los valores que hasta ese momento habían sido sagrados, vamos a decir. Nietzsche dice que, bueno, que alguna vez el eje de todo fue Dios, que el hombre moderno había logrado matar a Dios, pero que, aún muerto Dios, seguía viviendo. ¿Viviendo en dónde? En sus sombras, en lo que Nietzsche llama las sombras de Dios. ¿Cuáles serían las sombras de Dios? Bueno, la razón, el progreso, la verdad y, algo muy interesante, el lenguaje. Él va a decir, por ejemplo, que la gramática es una de las sombras de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de que el lenguaje, la gramática, está absolutamente atravesada por la metafísica. ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos valores asociados a la figura de Dios, a lo divino, que creímos haber desterrado, en verdad, siguen vivos en el lenguaje. Siguen vivos en categorías o en ideas como la idea de razón o la idea de verdad, a las cuales Nietzsche va a cuestionar y va a tratar de desarmar a partir de una metodología que luego va a retomar Michel Foucault, que es lo que llama la genealogía, que consiste en rastrear la procedencia de esos valores que nosotros creemos universales y eternos. Bien, hecho este paréntesis sobre Nietzsche, para no dejar a esa columna tan pelada, vamos a arrancar con las dos columnas que efectivamente nos interesan a efectos de esta clase. Bueno, en primer lugar, tenemos a Marx, la figura de Marx. ¿Qué podemos decir de Marx? Bueno, obviamente acá vamos a hacer síntesis muy generales respecto de un pensamiento que es muy, muy complejo. Marx es un pensador, digamos, que desarrolla su pensamiento en obras, obviamente su obra fundamental, la obra llamada El Capital, en donde él estudia un poco el funcionamiento de una formación histórica a la que denomina capitalismo. Para pensar el capitalismo, él parte de algo que es fundamental, que es la distinción entre capital y trabajo. Y parte de una pregunta, que es la pregunta: ¿de dónde se genera el valor? Antiguamente, digamos, por supuesto que Marx tiene antecedentes, no es el primero en decir todo lo que él dice, pero sí es el primero en decirlo de determinada manera, ¿sí? Antiguamente se creía que el valor se generaba en la esfera del intercambio. ¿Qué significa esto? Digamos, uno tiene una mercancía, digamos, que para cuya producción gasta una determinada cantidad de dinero, la vende a un precio mayor o que está por encima del costo, y de esa manera se genera la ganancia. O sea, en el intercambio mercantil. En cambio, Marx va a decir que el valor se genera ya no en la esfera del intercambio, sino en la esfera de la producción. Y va a introducir un concepto que es clave, que es el concepto de plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Bien,
La plusvalía es el valor que el obrero le agrega al producto con su trabajo. El proletario, voy a leer acá una cita, con su trabajo es quien genera el valor. Pero a ese proletario solo se le paga con una parte de ese valor que él genera. Esa parte que recibe el trabajador, que por supuesto es mucho menor que el valor que le agrega al producto, recibe el nombre de salario. ¿Cuál es la función del salario dentro de la teoría marxista? Bueno, la función del salario dentro de la teoría marxista es permitir la subsistencia y también la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿Sí? Subsistencia en el sentido de que un trabajador necesita comer, necesita vestirse, necesita una serie de cosas básicas para poder sobrevivir y para que pueda sobrevivir su familia. Pero el objeto del salario no es solamente permitir la subsistencia, sino también permitir la reproducción de la fuerza de trabajo. ¿De qué manera? Bueno, es algo bastante obvio, a través de los hijos. Por eso, muchas veces se utiliza la palabra proletario para referirse a los obreros o a la clase trabajadora. Proletario, entre otras cosas, tiene que ver con aquel que tiene hijos, con la palabra prole, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que este concepto de plusvalía es un concepto clave dentro del pensamiento marxista, ¿sí? Junto con otros conceptos que están inmediatamente ligados a este concepto, que es, por ejemplo, una idea que desarrolla Marx, que es la idea de ejército industrial de reserva. ¿Sí? Digamos, la pregunta es, si un trabajador es explotado y eventualmente un trabajador llegara a tener conciencia de esa situación de explotación, ¿cómo es que no se revela o cómo es que no exige o presiona para tener un salario mayor? Bueno, de hecho todos sabemos que lo hace, digamos, lo hace de manera individual y también fundamentalmente de manera colectiva, a través de huelgas y de infinitas luchas que los trabajadores han desarrollado a lo largo de la historia. Pero hay un elemento que de alguna manera impide que ese trabajador se revele, que es la existencia de un ejército industrial de reserva, es decir, mano de obra desocupada. ¿Cuál es la función de esa mano de obra desocupada? Hacerle saber al trabajador que no es indispensable, que y él no está conforme con las condiciones de trabajo, se puede ir porque va a haber otro que lo va a reemplazar. ¿Sí? Quería hacer una mínima referencia a otros conceptos, simplemente mencionarlos, el concepto de base o estructura y superestructura, que es fundamental dentro del pensamiento marxista, y que implica una determinación de la base económica por sobre la superestructura. La base económica sería la producción, y la superestructura sería todo aquello que rodea la producción, que hace un poco a la vida. Por ejemplo, la ideología, la cultura, las leyes, etc. Es lo que va a decir, es que la superestructura de alguna manera está determinada por la base. ¿Sí? Son las relaciones de producción las que determinan todo aquello que pasa en la superestructura, que por lo general se pone un poco al servicio de la reproducción de esas relaciones de producción específicas. ¿Sí? Pensemos, por ejemplo, las leyes. Las leyes están al servicio de la reproducción, digamos, en la teoría marxista estarían al servicio de la reproducción de ese modo particular de producción. ¿Sí? Lo mismo vale para la cultura, la prensa, la ideología, etc. Digo, estoy tirando acá conceptos un poco de una manera aislada y un poco asistemática, pero los vamos a ir sistematizando cuando empecemos a desarrollar brevemente el pensamiento de un teórico francés, continuador del marxismo, que lo van a encontrar en el cuadro más abajo, que es Louis Althusser. Nos interesa particularmente la figura de Louis Althusser porque Althusser es de alguna manera el maestro de Jacques Rancière, que es el autor del texto que tenemos que leer, pero al mismo tiempo es ese maestro frente al cual Rancière reacciona. Rancière dice, sí, Althusser es mi maestro, pero yo no pienso lo mismo que él, pienso distinto. Bueno, vamos a ver un poco después cómo se desarrolla esto.
Otro concepto fundamental dentro de la teoría marxista es el concepto de ideología, que también vamos a desarrollar cuando hablemos de Luis Althusser. Quería decir que, con relación a esta cuestión de la base y la superestructura, bueno, ustedes podrán leer textos en donde esas cuestiones se aclaren. Un texto muy interesante es precisamente el texto de Luis Althusser, Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Él ahí desarrolla su propia teoría, pero también hace una serie de explicitaciones respecto de la teoría marxista para marcar las diferencias, y lo hace de una manera muy clara. El texto Ideología y aparatos ideológicos de Estado es un texto que a mí me parece que es de lectura fundamental, muy claro, muy básico. Digo, el pensamiento de Althusser puede estar un poco desactualizado, un poco de modé, pero me parece que la claridad expositiva del pensamiento marxista, su propio pensamiento respecto al marxismo, es ejemplificador. Pero bien, quería decir una cosa con relación a las relaciones entre la base y la superestructura. Ya el propio Marx va a decir que en las relaciones entre base y superestructura hay una relación de relativa autonomía. Es decir, la base determina la superestructura, pero al mismo tiempo la superestructura es relativamente autónoma respecto de esa base. ¿Eso qué significa? Que la cultura está determinada por la base, pero no absolutamente determinada por la base. Digo, es importante decir esto porque muchos continuadores de Marx pensaron esa relación como una relación de determinismo absoluto, y en realidad no hay una relación de determinismo absoluto ni siquiera en el pensamiento del propio Marx. O sea, sí, Marx dice, la base determina la superestructura, pero hasta ahí. Hay una autonomía de la superestructura. A nosotros nos interesa particularmente ese aspecto de la superestructura que es la cultura, digamos que es relativamente autónoma. Este concepto de relativa autonomía es un concepto interesante para pensar muchos fenómenos, ¿sí? Es un concepto que después va a desarrollar Pierre Bourdieu para desarrollar su teoría de los campos, pero también sirve para pensar, por ejemplo, al público, ¿sí? A la sociedad de masas, ¿no? Durante mucho tiempo se creyó que los medios masivos de comunicación determinaban ciertas conductas en los espectadores, pero, digamos, sabemos que eso es relativo. Digamos, el espectador también tiene estrategias para defenderse, para protegerse de esas determinaciones, y esas estrategias, esos mecanismos de defensa van a ser desarrollados por otros pensadores, como por ejemplo un pensador que ustedes van a estudiar con María Florencia Heredia, que es Michel de Certeau. O sea, Michel de Certeau va a pensar qué es lo que hacen los consumidores con aquellos que consumen, ¿sí? Es decir, lo consumen, pero también lo reescriben, lo reelaboran. Digamos, lo hacen a partir de un concepto que Michel de Certeau desarrolla en contraposición a la idea de estrategia, que es la idea de táctica. Bueno, no voy a entrar en esos temas porque son temas que va a desarrollar Florencia, pero sí quería decirles que hay algo del pensamiento marxista, de esta relativa autonomía, que de una manera muy directa, muy transformada, también van a retomar pensadores que se inscriben dentro de otra línea de pensamiento como Michel de Certeau. Bien, vamos a pasar ahora, dentro de esa misma columna, tenemos como una suerte de hitos del pensamiento marxista. El primero de ellos es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci es un pensador italiano que nace, ahí lo tenemos en el cuadro, en 1891, y muere muy joven, en 1937, y tiene una vida muy triste porque pasa la mitad de su vida en la cárcel. Él era comunista, pero dentro del comunismo era bastante rechazado, bastante cuestionado por su pensamiento heterodoxo. Él piensa en términos marxistas, pero de manera distinta. ¿Qué es lo que piensa? Bueno, él de algún modo relativiza todos aquellos aspectos que tienen que ver con el determinismo de la base por digamos, el determinismo base superestructura, o sea, la idea de que la base determina la superestructura, y va a ponerse a pensar en ese aspecto que ya está esbozado en Marx, que es en la autonomía
de la superestructura, fundamentalmente en la autonomía de la cultura. Les voy a leer un pequeño fragmento en donde se define de una manera creo bastante clara el pensamiento de Gramsci. Fundamentalmente una idea, un concepto, que es el concepto de hegemonía. La cita pertenece a este libro, el libro de Jesús Martín Barbero, que se llama De los medios a las mediaciones, y es muy interesante fundamentalmente para pensar fenómenos que tienen que ver con la cultura popular. Barbero dice lo siguiente con relación a Gramsci. Dice, está en primer lugar el concepto de hegemonía elaborado por Gramsci, haciendo posible pensar el proceso de dominación social, ya no como una imposición desde un exterior y sin sujetos, sino como un proceso en el que una clase hegemoniza en la medida en que representa intereses que también reconocen de alguna manera como suyos las clases subalternas. Este es un primer aspecto interesante de la obra de Gramsci. Él va a decir, digamos, hay algo que tiene que ver con la hegemonía, con la dominación de una clase por sobre las otras, pero esa hegemonía no tiene que ver con la pura dominación, sino que tiene también que ver con que hay elementos, digamos, de aquella clase que detenta el poder, que son reconocidos por los sectores subalternos como propios. Bien, y continúo. Dice, y en la medida significa aquí que no hay hegemonía, sino que ella se hace y deshace, se rehace permanentemente en un proceso vivido, hecho no solo de fuerza, sino también de sentido, de apropiación del sentido por el poder, de seducción y de complicidad. Y continúo. Lo cual implica una desfuncionalización de la ideología. No todo lo que piensan y hacen los sujetos de la hegemonía sirve a la reproducción del sistema. Y una revaluación de espesor de lo cultural. Del espesor de lo cultural. Campo estratégico en la lucha por ser espacio articulador de los conflictos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la hegemonía, en primer lugar, implica que los sectores dominados se reconocen en algunos valores, en algunos contenidos de los sectores dominantes. Pero que al mismo tiempo la hegemonía no es algo estático, es un campo de disputas permanentes. En este sentido, se va a distinguir, por ejemplo, de la idea de ideología tal como la desarrolla, y lo vamos a ver en un ratito, Luis Althusser, ¿sí? Es decir, la lucha por la hegemonía es constante, ¿sí? Es decir, los sectores dominados se reconocen en algunos valores, en algunos elementos propios, característicos de la cultura de los sectores dominantes, pero al mismo tiempo ese reconocimiento implica que esa hegemonía está en constante movimiento y que ese movimiento puede llegar a derivar en la constitución, en la conformación de lo que el propio Gramsci llama una contrahegemonía, ¿sí? Bien, entonces les decía que la vida de Gramsci había sido una vida muy triste porque él, por un lado, había sido despreciado, vamos a decir, por el Partido Comunista, pero también como comunista había sido perseguido por el fascismo, perseguido hasta el punto de que en un momento determinado el fascismo lo encarcela y tiene que escribir su obra en la cárcel. Escribe una obra famosa, que son los famosos cuadernos de la cárcel, que son precisamente esos cuadernos. Gramsci no llega a escribir una gran obra, no tiene los medios para hacerlo, no tiene una biblioteca, no tiene manera, por supuesto, de editar esa obra, y tiene que escribir a partir de lo que él recuerda, de citas que recuerda, de lecturas que hizo. Él va poniendo, por ejemplo, en el cuaderno, bueno, para este punto sería necesario releer a tal, va armando como un sistema de referencias que es, por un lado, muy inorgánico, pero que al mismo tiempo, bien leído, implica un pensamiento muy sólido y de una gran complejidad, que claramente resulta renovador dentro de lo que serían las corrientes marxistas de pensamiento. Gramsci, por supuesto, tiene que escribir en situaciones muy, ¿cómo decirlo? Incómodas, muy particulares, y vamos a encontrar con relación a eso que su escritura está como plagada, está llena de palabras que no se entienden o que se entienden poco, ¿sí? Esas palabras que se entienden poco en realidad tienen que ver con que Gramsci escribe en clave. ¿Qué quiere decir?
usa palabras en reemplazo de otras para no ser entendido. Digo, no es que esto fuera un jeroglífico inentendible, ¿no? Son solamente ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, para hablar del paternalismo de la Iglesia Católica, él usa una palabra que es brescianismo, en referencia a un personaje que era el padre Bresciano. Para hablar de ciertas formas vinculadas a la poesía, sobre todo a la poesía futurista, muy vinculada al fascismo, él usa palabras como por ejemplo neolalismo. Y así, es decir, es un pensamiento sumamente complejo, en donde uno tiene que descifrar algunas cuestiones, pero es sumamente interesante porque Gramsci, en verdad, es el primero que se pone a pensar un poco en la cultura de los sectores populares tal como ellos la consumen, tal como ellos la producen en el caso de producirla, y tal como esos sectores la viven, ¿sí? Entonces, él a lo largo de su obra, sobre todo en uno de los tomos de los Cuadernos de la Cárcel, que lo titularon los editores, porque él no le puso ningún título, Literatura y Vida Nacional, va a desarrollar cuáles son los gustos de los sectores populares, ¿sí? Es decir, un poco desligados, no totalmente, pero un poco desligados de lo que sería la base económica, ¿no? Tomándolos un poco en su relativa autonomía. Y por ejemplo, va a hablar de la ópera, que es algo muy del gusto del pueblo italiano de esa época, ¿no? De las novelas de Julio Verne, de ciertos casos policiales misteriosos o envueltos en un misterio. Si tuviéramos que hacer una transposición a la Argentina actual, podríamos decir, por ejemplo, todo lo vinculado al asesinato de Cabezas, ¿no? En fin, casos que de alguna manera, bueno, recuerdo casos que son de mi época, la doctora Jubileo, digamos, casos que no se resuelven y en los cuales el pueblo proyecta un imaginario, proyecta una serie de hipótesis, que es muy interesante ir develando. Se interesa también por un fenómeno fundamental, que a nosotros también nos interesa y vamos a hablar de eso, que es el melodrama. Para decir, bueno, ¿por qué al pueblo le gusta el melodrama? ¿Por qué gustaron tanto y siguen gustando, digamos, los folletines, ¿sí? La novela de folletines? ¿Por qué le interesa tanto al pueblo las novelas, o le han interesado las novelas, la literatura bandoleresca, las novelas de bandidos? Bueno, son todas cuestiones que él va desarrollando con relación a lo que era la cultura italiana de su época, que por supuesto él piensa en términos nacionales, pero no solo en términos nacionales, porque él dice, bueno, literatura nacional, cultura nacional, es todo lo que el pueblo de un determinado ámbito nacional consume, ¿sí? Entonces, nacional puede ser, por ejemplo, el melodrama, pero también puede ser nacional, en los términos que lo plantea Gramsci, el cine norteamericano, el western, por ejemplo, ¿sí? Extrapolado esto a la actualidad, tendríamos que empezar a pensar un poco qué cultura consume, qué cultura produce también, pero qué cultura consume el pueblo, y tendremos que empezar a ver un poco como pretendía Gramsci, qué aspectos dentro de esa cultura hay que son reaccionarios, que son conservadores, pero también qué aspectos son revolucionarios. ¿Qué significa eso? Significa que Gramsci, a diferencia de otros marxistas que despreciaban absolutamente la cultura popular y que pretendían reemplazarla por una nueva cultura, una cultura asociada a los verdaderos valores revolucionarios o los valores que verdaderamente representaban a lo popular, y empezar a estudiar un poco la cultura que el pueblo realmente produce o consume. Por ejemplo, si tuviéramos que pensar en el pueblo, y cuando digo pueblo no me estoy refiriendo a la generalidad, uso la palabra pueblo en el sentido de sectores populares, clase trabajadora, clases subalternas, uso esas palabras como sinónimos, ¿no? Digo, la cumbia, ¿sí? El pueblo consume cumbia. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Decir la cumbia es mala, el pueblo debería escuchar otra cosa? ¿O tomar la cumbia y ver qué valores hay ahí que son conservadores? Por ejemplo, pienso así, sin conocer demasiado del género, que hay una serie de valores, digamos, asociados precisamente al género, pero no al género cumbia, sino a cuestiones de género, que pienso, un poco prejuiciosamente, que pueden llegar a ser conservadores, ¿no? Pero pienso pero, a ver, esto habría que comprobarlo.
¿no? Pero pienso que también puede haber otros valores que uno podría pensar progresistas o no progresistas, porque Gramsci obviamente, digamos, como marxista que era, digamos, detestaba el progresismo, sino valores que pueden ser puestos al servicio de una revolución futura. Es decir, cómo construir cultura con la cultura que producen y consumen los propios sectores populares. Tenés esa opción, tienen esa opción. La otra opción es desterrar, borrar esos valores y traer otros valores desde afuera. Esas son las dos opciones. Puede haber algo como mixto. Y Gramsci en ese punto, piensa en una figura que es sumamente interesante, que es la figura del intelectual orgánico. ¿Qué es el intelectual orgánico? Es alguien que produce pensamiento, que piensa los sectores populares. Digamos, el intelectual orgánico es orgánico de una clase, puede ser un intelectual orgánico de la burguesía, pero a nosotros el intelectual orgánico que nos interesa es el intelectual orgánico de los sectores populares. Digamos, ¿qué es un intelectual orgánico? Es un intelectual que piensa lo popular desde lo popular, que se integra a lo popular, que vive lo popular y que eventualmente se integra, ya no en términos intelectuales, en términos de pensamiento, sino en términos existenciales, a los sectores populares. Convive con ellos, piensa con ellos y conoce la cultura desde adentro y a partir de ahí intenta, junto con esos sectores, desglosar qué elementos de la cultura popular son aprovechables para una revolución futura. Bien, Antonio Gramsci, como les decía, es un pensador sumamente prolífico, sumamente productivo, que va a tener una gran, me sale la palabra repercusión, la voy a usar, una gran repercusión dentro de lo que sería el campo de la intelectualidad inglesa, sobre todo dentro de los marxistas ingleses. Hay una escuela a la que se llama, digamos, convencionalmente Escuela de Birmingham o culturalistas ingleses, entre los cuales podemos mencionar, y les digo algunos de los autores que forman parte de esa escuela: Perry Anderson, Raymond Williams, Richard Hogarth, Eric Hobsbawm, Edward Thompson, Stuart Holt, entre otros. No vamos a hablar de todos ellos. Digo, si ustedes quisieran conocer algo de ese pensamiento, el libro de Jesús Martín Barbero que les mostré, de los medios a las mediaciones, hace un desarrollo bastante interesante del pensamiento de algunos de estos marxistas ingleses y de otros pensadores de otras escuelas, ¿no? Nosotros nos vamos a detener fundamentalmente en dos. Uno de ellos es Richard Hogarth y el otro es Raymond Williams. ¿Qué nos interesa de Richard Hogarth? Bueno, Richard Hogarth escribe un libro que se llama La cultura obrera en la sociedad de masas. En realidad el libro no se llama así, se los voy a mostrar, así que lo tengo a mano. Sí, señor. La cultura obrera en la sociedad de masas. Este libro es un libro sumamente interesante, cuyo título original es, lo voy a decir mal, The Uses of Literacy. ¿Qué significa The Uses of Literacy? Es medio raro. Significa los usos de la palabra escrita, ¿no? Los usos, no sé, es algo bastante difícil de traducir, creo que por eso le cambiaron directamente el título. Hogarth es un pensador también sumamente interesante, él escribe ese libro a fines de la década del 50, pero es un libro muy moderno para su época, puso moderno en un sentido convencional, no estoy hablando de la modernidad. Es un libro que podemos considerar de inspiración gramsciana. Digamos, yo creo que Hogarth se inspira en gran manera en el pensamiento de Gramsci, obviamente había leído a Gramsci, lo conocía, y él lo que hace es arma un procedimiento muy interesante. Hogarth, de joven, había sido un integrante de lo que sería la clase trabajadora inglesa. Él nace en el seno de una familia de clase trabajadora, pero con el tiempo, digamos, es muy inteligente, digamos, consigue algunas becas y logra, perdón, vamos a bajar un poquito de luz, y logra, decía, me perdí en el discurso por la luz, pero retomo.
pertenece a la clase trabajadora inglesa y logra a través de becas y demás, digamos, formarse, va a la universidad, se convierte en un intelectual hecho y derecho. Desde ese nuevo lugar, dice, yo, Richard Hogarth, voy a escribir acerca de los sectores populares, voy a escribir acerca de la vida, cómo vive la clase trabajadora en la cual yo me formé. Ya no puedo decir lo mismo que hubiera dicho si formara realmente parte de esa clase trabajadora, porque ya soy otra cosa, ¿sí? Muchos de nosotros hemos vivido procesos que nos han llevado a hacer algo distinto de lo que alguna vez fuimos. Bueno, Richard Hogarth también, ya es otra cosa, dice. No puedo decir lo que hubiera dicho si fuera parte de, pero puedo decir muchas cosas a partir de ese cruce entre lo que fui y lo que soy. ¿Sí? Fui esto, soy esto, y de ese cruce algo tiene que salir. Entonces él escribe toda la primera parte de su libro, en donde hace una descripción muy pormenorizada de cómo son las casas, cómo son los barrios de la clase trabajadora, cómo es la vestimenta, cómo se comportan, qué gustos tienen, cómo se piensan a sí mismos, ¿sí? Cómo viven y cómo representan el modo en que viven, cómo se autorrepresentan el modo en que viven, ¿sí? Cómo se autorrepresentan como un nosotros, pero también en contraposición a un ellos, que está afuera, ¿sí? Y cómo todos esos gustos, esas pequeñas costumbres, esos valores que tienen que ver con la solidaridad, con una moral relativista, digamos, ciertos valores, digamos, que uno podría pensar como valores materialistas quizás en un sentido que Marx hubiera valorado. Hay una materialidad de esa existencia, por supuesto que tiene que ver con la dureza de las condiciones de vida. Esto lo digo yo, así en términos muy, muy generales. Yo creo que el pensamiento de los sectores populares es un pensamiento materialista, ¿sí? No lo voy a desarrollar, pero me parece que es algo siempre importante, que es importante tener en cuenta. Digo, entonces él estudia esas formas de vida, por ejemplo, las maneras de hablar, los tonos, las canciones que escuchan, un poco lo que sería la cultura popular como alguna vez fue, con sus valores. Hay quienes lo acusan de idealista, quienes lo acusan de rusoniano, quienes dicen, bueno, en verdad él presenta una visión un poco idealizada de los sectores populares, la cosa no es tan así, pero él seguramente era consciente de todo esto y le interesa hacer ese recorte específico, destacar esos valores que él considera positivos para contraponerlos a lo que va a aparecer en la segunda parte del libro, que es la cultura de masa. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en el enfrentamiento entre esa forma de vida que Raymond Williams llamaría residual y la cultura de masas nueva, la cultura de masa emergente? ¿Qué pasa en ese encuentro, en ese enfrentamiento? Y él va a decir, bueno, en primer lugar hay algo fundamental. La cultura de masas, para su constitución, se nutre de elementos que extrae de la cultura popular. ¿Para qué? Para que la cultura popular se pueda sentir representada en esa cultura de masa. Hablamos de la prensa, de las novelas de circulación masiva, podríamos también hablar de la música, del cine. O sea, tiene que incorporar valores que extrae de la cultura popular para poder, de algún modo, generar productos atractivos para que los sectores populares los consuman, ¿sí? Por supuesto que esto no se entendería por fuera de que en ese momento es el momento del auge, del apogeo de los llamados estados de bienestar, y los sectores populares empiezan a tener un acceso al consumo que antes no habían tenido, ¿no? Entonces pueden consumir esos productos que la cultura de masas tiene para ofrecer, ¿sí? La cultura de masas obviamente va a tratar de, a través
de esos elementos que son del otro, bajarles una ideología que no es la ideología, estoy usando la palabra en términos muy generales, la ideología del otro. Pero, ¿qué es lo que va a estar, también estudiar Hogarth? Y en esto también se parece a Michel de Certeau y a Gramsci. Va a decir, bueno, está bien, el pueblo se identifica con esos valores, ¿sí?, que son los suyos propios. Reconoce que esos valores aparecen mezclados con valores que no son los propios. Pero siempre tiene la posibilidad de hacer de esos productos que le gustan, digamos, le gusta, disfruta de esos productos, los consume, pero siempre tiene la posibilidad de hacer una lectura obligada, tomar distancia de aquello que lee, ¿sí? Eso de algún modo hace que se puedan pensar a los sectores populares como sectores que desarrollan un pensamiento claramente autónomo. Digamos, esto podría decir, bueno, esto lo sabe cualquiera, pero no, porque hay muchas teorías que no lo piensan así. Hay teorías que piensan que el pensamiento de los sectores populares está absolutamente determinado por los productos culturales que bajan de la cultura dominante y que están hechos para de alguna manera dominarlos, sojuzgarlos y hacer que asimilen la ideología del poder. Bien. El otro autor al que quería hacer referencia es Raymond Williams. Raymond Williams tiene 2 libros, tiene un montón de libros, pero hay 2 que me interesan particularmente. Uno de esos libros es Marxismo y Literatura. En Marxismo y Literatura, él desarrolla una teoría no de la literatura, habla de la literatura al final del libro, sino de la cultura en general. Es el libro en donde él desarrolla su teoría de la cultura tomando conceptos que le vienen del marxismo, obviamente, que él va desarrollando, va analizando los distintos conceptos marxistas, analiza, por ejemplo, base y superestructura, analiza la idea de determinación, analiza otros conceptos, otras ideas como la de mediación, y una vez analizadas esas categorías históricamente, o sea, analizadas en su evolución, digo, analizadas tal como las pensaba Marx y tal como fueron evolucionando en los distintos pensadores, él introduce sus propias categorías, su propia manera de pensar, fundamentalmente la cultura, y él va a decir algo que es muy interesante, que también está presente en Gramsci de alguna manera, que también está presente en Hogarth de alguna manera, que va a estar presente también en Althusser, pero de una manera totalmente distinta, que es la idea de que la cultura también tiene una existencia material. No se puede hacer una distinción entre la materia por un lado y las ideas por otro. La cultura tiene una existencia material, el lenguaje tiene una existencia material, tiene una materialidad de otro orden, pero materialidad al fin. Digo, parece un poco tonto decirlo, pero la realidad material obviamente modifica el lenguaje, pero también el lenguaje, todos lo sabemos, modifica la realidad material. Con relación al otro texto, que me parece que también está en consonancia con esto que venimos diciendo, no tengo acá Marxismo y Literatura, pero bueno, no tiene importancia, pero sí quería mostrarles este texto, que es Palabras clave de Raymond Williams. Este libro es sumamente interesante, él lo llama Un vocabulario de la cultura y de la sociedad, y es como una especie de diccionario de términos que él considera relevantes. Les puedo decir algunos al azar: alienación, anarquismo, convención, democracia, dramático, ecología, educado, generación, otros términos como cultura, como revolución, como reformismo, como progreso, sexo, sociología, etc. Son palabras que de alguna manera él considera clave dentro de lo que sería la cultura contemporánea, dentro de lo que sería el pensamiento contemporáneo, pero también dentro de lo que sería la historia del pensamiento. O sea, son palabras que tienen una historia y a él le interesa rastrear esa historia. Él va a decir, bueno, si uno busca en un diccionario, va a encontrar el significado de esa palabra. Pero ese significado, aunque haga referencia a la etimología, aunque diga, bueno, tal palabra viene del latín cual, lo que nunca va a hacer es desplegar un poco
el valor de ese término en su historicidad. Digamos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a presentar un sentido o dos sentidos posibles absolutamente cristalizados, congelados, ¿sí? Y lo que a Raymond Wheeler le interesa es ver que esas palabras fueron cambiando de sentido, que quizás empezaron teniendo un sentido determinado, que en algún momento sirvieron para, de algún modo, representar una serie de valores o de ideas que no encontraban una palabra que los nucleara, entonces esa palabra se asocia a ese conjunto de valores o de ideas y pasa a querer decir otra cosa. Luego esa palabra puede quedar en desuso y los valores pervivir y asociarse a otra palabra. En verdad, aunque Raymond Williams no lo plantearía en esos términos porque es bastante cuestionador de lo que sería la lingüística o el pensamiento estructuralista, que viene fundamentalmente de la lingüística sociuriana, pero podríamos pensar como cambios en las relaciones entre significados y significantes, ¿sí? No tanto en el sentido de lo que sería la lengua, sino en un sentido que involucraría algo más que del orden de lo discursivo. Es decir, un determinado significado puede estar flotando, digamos, flotando entre distintos significantes, y de repente aparece un significante que logra nuclear todos esos significados, ¿sí? Y así, digamos, en esos desplazamientos entre significados y significantes, Raymond Williams va reconstruyendo un poco la historia de determinados términos. Lo interesante de todo esto es que un término, una palabra, muchas veces, digamos, hay valores que se pierden, digamos, hay sentido de esa palabra que se pierden o que quedan ahí latentes, pero también hay sentidos de esa palabra, distintos sentidos de una misma palabra, que conviven en un momento determinado, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en una palabra a la que Raymond Williams le dedica libros enteros, es la palabra cultura, ¿sí? ¿Qué sería la cultura? Bueno, en un momento determinado, la palabra cultura se usaba para referirse a lo que sería la alta cultura. Se decía que una persona era muy culta cuando sabía mucho, tenía muchos conocimientos, había leído mucho. Y en un momento determinado, ese sentido empieza como a caer, por más que sigue siendo un sentido que está vivo, y es reemplazado por una idea más antropológica de la cultura. Es decir, cultura un poco entendida como todo lo que el hombre hace, esa sería como la definición más amplia, pero también hay definiciones o ideas intermedias respecto de la palabra cultura, y ya tienen que ver más con un sentido antropológico de la palabra. O sea, ya cultura no está asociada solamente a la alta cultura, sino que hay distintas culturas de distintos grupos, culturas de, no sé, se puede hablar de la cultura de los sectores populares, de la cultura en un determinado país, es decir, el sentido antropológico de cultura reemplaza la idea de cultura por la idea de culturas. Bien. Entonces, ¿qué es lo interesante? Es ver cómo una determinada palabra conserva varios sentidos. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, digamos, no es lo que se propone hacer Raymond Williams, aunque sí lo hace por ejemplo en un libro que se llama El campo y la ciudad, en donde desarrolla precisamente el uso o los distintos modos de representar el campo y la ciudad a lo largo de la historia de la literatura inglesa. Pero bien, cuando uno lee un texto puede encontrar una determinada palabra y decir, bueno, esta palabra aparece usada en este texto, pero tiene distintos sentidos, ¿sí? Y esos distintos sentidos nos pueden servir, por ejemplo, para profundizar un análisis o para darle espesor, ¿sí? ¿Qué significa darle espesor? Darle espesor significa pensar que las cosas, digamos, tienen distintas capas de sentido, que a veces son contradictorias entre sí, pero que pueden convivir dentro de un mismo texto, ¿sí? Es poder leer el espesor de un signo o de un conjunto de signos en lo que serían sus distintos sentidos y las contradicciones que pueden aparecer entre esos mismos sentidos dentro de un mismo texto, dentro de un mismo fragmento discursivo o dentro de un mismo acto cultural. Bien. Luego, dentro del cuadro, tenemos a la llamada Escuela de Frankfurt, que es una escuela que se desarrolla
en Alemania. Los representantes más importantes son Adorno, Marcuse, Horkheimer, y un pensador al cual nosotros le vamos a dedicar también un momento, que es Walter Benjamin. No vamos a hablar ahora de la Escuela de Frankfurt, es algo que vamos a dejar para más adelante. Fundamentalmente, cuando leamos Yo también hablo de la Rosa, vamos a dedicar parte de esa clase a hablar del pensamiento de Benjamin, ¿sí? Dentro de la llamada Escuela de Frankfurt. Sí voy a hacer algunas salvedades. Por ejemplo, una distinción que a mí me resulta muy interesante. Nosotros vamos a tener que leer 3 textos muy breves. Uno que se llama El carácter destructivo, que es de 1 página. Otro que se llama Experiencia y pobreza, que son 4 o 5 páginas. Y el otro que es un poquito más largo, pero serán 10 páginas, muy aireadas, o sea, con una letra muy grande, que son las famosas tesis de la filosofía de la historia de Benjamin. Quisiera hacer ahora una pequeña referencia a ese último texto, las tesis de la filosofía de la historia, como para que ya tengan un pequeño marco de lectura para cuando tengan que leer los otros textos. Obviamente esto lo vamos a desarrollar más en la clase específica. Las tesis de filosofía de la historia aparece una distinción, que es la distinción entre historia y tradición. Benjamin es un pensador marxista. Obviamente toda esta columna es la columna de los pensadores marxistas. Hablamos del marxismo en Italia, de Gramsci, del marxismo en Inglaterra, los culturalistas ingleses, y ahora vamos a hablar del marxismo en Alemania, de una escuela puntual que es la Escuela de Frankfurt, y de uno de los integrantes, entre comillas, porque era integrante a media de esa escuela, que es Walter Benjamin. Bueno, Walter Benjamin desarrolla un pensamiento absolutamente heterodoxo, en donde mezcla tradiciones absolutamente contrapuestas, como es la tradición marxista y la tradición judía, fundamentalmente una tradición, una práctica, que es la práctica de la cábala, ¿sí? No voy a desarrollar lo que es la cábala, pero sí voy a decir que hay un cruce un poco bastante atípico entre una tradición vinculada al misticismo, digamos una tradición que tiene más que ver con una metafísica vinculada a una religión, junto con una tradición materialista, digamos, de un pensador que dice que la religión es el opio de los pueblos, como es Marx. Él trata de combinar esas dos tradiciones, y en esa combinación va a desarrollar una oposición que es muy interesante, que es la oposición entre historia y tradición. Voy a leer un poquito como para poder acortar y no irme demasiado en palabras. Él va a decir que la historia es el tiempo homogéneo de la clase dominante, ¿sí? Mientras que la tradición pertenece a los oprimidos y explotados, y esto es muy interesante, que saben que los estados de emergencia, las crisis, no son la excepción, sino la regla. ¿Cómo piensa la historia de los sectores dominantes? Dicen, bueno, la historia es una sucesión de causas y efectos que aparece interrumpida esporádicamente por momentos de crisis, ¿sí? Es decir, causa, efecto, crisis. Las cosas se reordenan nuevamente y volvemos a la lógica causal. Digamos, aún las crisis, digamos, para los historiadores son muchas veces pensadas a partir de una lógica causal. Tanto se piensan las causas que llevan a esa crisis como de qué manera esas crisis son causa de otra cosa, ¿no? Benjamin va a decir que esta sucesión, esta lógica causal, ¿sí?, propia de la historia de los historiadores, de la historia de los sectores dominantes, es muy diferente de la idea de tradición de los sectores populares. Dice algo muy interesante. Él usa la palabra oprimidos y explotados. Para quienes, va a decir, la crisis no es la excepción, sino la regla, ¿sí? Mientras que para los sectores dominantes las crisis son momentos excepcionales, para los oprimidos y explotados la crisis es la constante. Y esa crisis también tiene que ver con una manera particular de pensar su propia historia, ya no como historia, sino como tradición, ¿sí? ¿Qué encontramos en la tradición? Bueno, a diferencia de la historia, que arma como un gran relato con mayúscula, en la tradición lo que encontramos son fragmentos, retazos del pasado. ¿De qué manera? Bueno, a través de un relato que oímos, digamos, o que oyeron, digo, a través de
algo que quedó perdido por ahí, algo que aparece en una canción, es decir, es algo que se da de una manera muy fragmentaria, que pervive en el lenguaje, pero nunca hay en eso algo que sea del orden de la totalidad. Digamos, no se arma una totalidad con esos fragmentos. ¿Mm? ¿Por qué le interesa a Benjamin esta idea del fragmento? Porque él dice, bueno, con la historia, y lo mismo vale para la cultura, con la cultura o la historia pensada con mayúsculas, como una relación de causa y efecto, como una especie de pared de ladrillos en donde no entra ni siquiera una aguja, no podemos hacer nada, eso está ahí, no se mueve, digamos. Tenemos que hacer la revolución con eso, vamos a decir en el caso de Benjamin, que es marxista, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la revolución con eso que no se puede mover? Para hacer la revolución hay que partir de los fragmentarios. Se toma un fragmento, se junta con otro, con algo de más allá, y con eso se va armando algo que es del orden de lo nuevo. ¿Sí? Es decir, la posibilidad de la novedad, la posibilidad de que suceda algo inesperado, tiene que ver con el trabajo que se realiza con esos fragmentos. Por eso, él va a decir que un historiador, pero un historiador materialista, que está más del lado de la tradición que de la historia con mayúsculas, debe, de alguna manera, dinamitar el continuum de la historia. ¿Qué significa eso? Volar, digamos, dinamitar, poner una bomba para que ese muro de lo que sería la historia con mayúscula vuele en 1000 pedazos y después ver qué se hace con esos fragmentos. Digo, esto por supuesto está muy asociado a la Cábala, que también trabaja, la Cábala trabaja con los textos sagrados y trata de realizar combinaciones entre esos textos para producir algo nuevo. En realidad lo que busca la Cábala en última instancia es el nombre de Dios, que es un nombre inhallable. También está asociado a cuestiones que Benjamin va a desarrollar y que es muy interesante, que tienen que ver con el universo infantil. El universo infantil piensa en términos de fragmentos, capaz de juntar dos fragmentos, el niño, ¿no? Juntar dos fragmentos para crear algo absolutamente nuevo, o tomar algo que estaba destinado a una determinada función y cambiarle absolutamente la función, por ejemplo, no sé, convertir una silla en una nave espacial, en fin. Hay algo del juego que también es interesante, y él en última instancia lo que piensa que es que en este trabajo más fragmentario, en donde hay agujeros, en donde hay grietas, existe la posibilidad de, en palabras suyas, de que se cuele el Mesías. ¿Qué significa eso? Bueno, digo, en última instancia, podríamos decir que para Benjamin, Mesías es sinónimo de revolución. Pero usa la palabra Mesías y no la palabra revolución, porque en la palabra Mesías está ese componente metafísico que para Benjamin es el que hace posible una revolución. Sin ese componente metafísico, ninguna revolución, ningún cambio serían desde su punto de vista posible. Bien, vamos a seguir ahora con Althusser. Althusser desarrolla su pensamiento en Francia, es un pensador francés, y ya vamos entrando en el tema que nos compete. Y Althusser se va a caracterizar por hacer una combinación muy, muy interesante, que es la combinación entre el pensamiento de Marx y el pensamiento de Jacques Lacan. ¿Sí? Jacques Lacan es un psicoanalista que de alguna manera toma el pensamiento de Freud, él se considera freudiano, había en ese momento quienes dudaban que Freud hubiera hecho una ciencia o quienes trataban de arrastrar el pensamiento de Freud hacia disciplinas científicas ya consolidadas, pero Lacan va a decir, no, tenemos que rescatar el pensamiento de Freud en su especificidad. ¿Qué significa eso? Significa decir, el psicoanálisis es una ciencia porque tiene un objeto de estudio que le es propio, y eso es lo que caracteriza a toda ciencia. ¿Cuál sería ese objeto de estudio? El inconsciente. Lo que le va a interesar a Lacan es esa idea, y Althusser luego, esa idea de que el inconsciente es algo ahistórico, algo eterno. ¿Qué significa eso? No significa que el inconsciente no esté cargado de historia, ¿sí? Es como las relaciones entre explotadores y explotados en el marxismo. Están desde siempre, varían, pero están siempre. Bueno, el inconsciente está desde siempre. Lo que varía es los contenidos con los cuales ese inconsciente se carga. Entonces, Lacan
para repensar el psicoanálisis, para devolverle esa especificidad y para reforzar su carácter de ciencia, va a recurrir a algo que estaba muy de moda en los tiempos en los cuales él piensa, en los tiempos en los cuales él escribe, que es la corriente llamada estructuralismo. ¿Qué es el estructuralismo? Bueno, el estructuralismo es un movimiento, una corriente de pensamiento que atraviesa distintas disciplinas, la historia, la sociología, los estudios literarios, el psicoanálisis en el caso de Lacan, el pensamiento político en el caso de Althusser, la antropología o sociología, pero yo creo que es más antropología en el caso de Lévi-Strauss. Es como una suerte como de transpensamiento o transciencia que un pensador francés, también discípulo de Althusser, define con bastante claridad. Dice que el estructuralismo se reconoce porque involucra una destitución del sujeto. Y ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Bueno, el estructuralismo toma como modelo, como alguna vez el positivismo había tomado como modelo de todas las ciencias humanas a las ciencias naturales, el estructuralismo va a tomar como modelo a la lingüística. No cualquier lingüística, sino la lingüística saussuriana. Y va a pensar un poco como Saussure en términos de sistema. ¿Sí? ¿Cómo está constituido el lenguaje en Saussure? Bueno, el lenguaje en Saussure está constituido a partir de la distinción entre lengua y habla. ¿Sí? ¿Qué sería la lengua? La lengua sería el sistema. Sería aquello, es un recorte que hace Saussure, que podemos describir a partir de su funcionamiento sin tener en cuenta al hablante. Es decir, nosotros obviamente, como dicen algunos lingüística, cuando hablamos nos apropiamos del aparato formal de la lengua. Pero también podríamos decir otra cosa. Podríamos decir, la lengua como sistema, nosotros lo usamos, sí, pero nos preexiste. ¿Sí? Y de alguna manera hay algo de esa lengua que nosotros usamos, pero también algo, un punto en el cual esa lengua nos habla a nosotros. O sea, somos hablados por esa lengua. Es decir, formamos parte como hablantes de un sistema que es la lengua, un sistema del cual no somos totalmente sujetos. Quizás sea un poco complicado lo que estoy diciendo, pero no creo. Igual ahora lo vamos a desarrollar más puntualmente. Bien. Lacan va a tomar el estructuralismo para pensar el psicoanálisis y va a decir lo siguiente. Va a decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Sí? Ese algo que de alguna manera determina nuestras acciones, nuestras conductas, ¿sí? Que está ahí oculto y que no podemos conocer si no es a través de sus signos exteriores y a través de una práctica que es el psicoanálisis, ese algo que nos determina está estructurado como un lenguaje, es lenguaje. Ahí él va a retomar, por ejemplo, la idea de significantes y va a desarrollar una teoría muy compleja, digamos, yo no sé si alguno de ustedes habrá leído Lacan, pero si algún intento leer Lacan, se va a dar cuenta que es muy difícil, es casi ilegible y requiere de una dedicación casi de secta. O sea, si uno quisiera ser psicoanalista, va a tener que agarrar los libros y va a tener que estudiar. Bien, ¿qué es lo que le interesa a Althusser de Lacan? ¿Por qué dice, voy a tomar el psicoanálisis tal como lo concibe Lacan y lo voy a combinar con el pensamiento de Marx? Bueno, a él le interesa esa idea para elaborar su noción de ideología. Él va a decir, bueno, el inconsciente es ahistórico, está desde siempre. La ideología también. Pueden cambiar de forma, pero están ahí. ¿Sí? Están ahí desde siempre, son ahistóricos. Y en el caso particular de la ideología, es una ahistoricidad que está en función de algo muy específico, que es producir sujetos. ¿Sí? Uno siempre piensa a la inversa, dice, yo soy un sujeto que produzco. ¿Sí? Hasta en la gramática está pensado de ese modo, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo, no sé, leo un libro. Yo soy el que lee ese libro, ¿no? Hay un sujeto concebido como alguien activo. Y la idea de sujeto, obviamente, no está referida solamente a una persona, a un individuo, sino que también se puede hacer extensivo a una clase social. Por ejemplo,
el proletariado sería un sujeto histórico. Podríamos pensar ahora que con los nuevos movimientos feministas, las mujeres se constituyen en el proceso de sus luchas en un nuevo sujeto histórico, no nuevo porque las mujeres están desde siempre. Lo que no está desde siempre es ese sujeto histórico que ahora pasa a tener características particulares. Bien, entonces lo que va a hacer Althusser, voy a tratar de ser breve para pasar ya directamente a Rancière, él va a decir, bueno, voy a tomar la palabra sujeto, pero voy a tomar la palabra sujeto no en su uso activo, sujeto es una palabra ambigua, él va a tomar la palabra francesa sujet, ¿no? No en su rol activo, no, sino en su rol pasivo. En el rol de, no soy sujeto de una acción, sino estoy sujeto a algo. O sea, habla de sujeto en el sentido de sujeción, de estar atado. Y va a decir que nosotros, todos nosotros, yo, ustedes, el propio Althusser, somos sujetos de algo. ¿De qué? De la ideología. ¿Qué sería la ideología? La ideología sería algo que de alguna manera nos determina. Voy a leer algunas frases en ese sentido, digamos. Él va a definir la ideología, esto es bastante difícil, pero lo voy a explicar, como la representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia. Es decir, algo que tiene una existencia material. Y acá viene una frase que creo que es más esclarecedora. La ideología interpela a los individuos como sujetos. Recluta sujetos entre los individuos. Garantiza que todo esté bien como está, con la condición de que los sujetos reconozcan su sujeción y actúen en consecuencia. ¿Qué significa esto? Uno dice, bueno, uno puede decir, por ejemplo, yo hablo, yo pienso, yo actúo, pero Althusser va a decir, bueno, las cosas no serían de este modo. En realidad yo no hablo, yo soy hablado por la ideología. Yo no pienso, soy pensado por la ideología. Yo no actúo, yo soy actuado por la ideología. Es decir, la ideología de alguna manera lo que hace es a alguien que nace como un individuo, lo recluta rápidamente desde su más tierna infancia y lo convierte en sujeto. ¿A través de qué? A través de lo que él llama los aparatos ideológicos del Estado. ¿Qué son los aparatos ideológicos del Estado? Bueno, son, digamos, el Estado tiene, por un lado, algo que es el aparato represivo, ¿sí? El Estado es aquel que tiene la posibilidad de ejercer el monopolio de la violencia legítima, pero también aparece otro aspecto del Estado, que es la ideología, y que se manifiesta en los aparatos ideológicos del Estado. Los aparatos ideológicos del Estado son, voy a mencionarlos acá del librito de Althusser, a ver si lo encuentro. Dice, aparatos ideológicos de Estado religiosos, el aparato ideológico del Estado escolar, familiar, jurídico, político, sindical, de información, se refiere a la prensa, a la radio, al TV, y cultural, literatura, artes, deportes, etc. Bien, uno dice, bueno, pero esos aparatos ideológicos del Estado muchas veces forman parte del universo de lo privado, o sea, la prensa es privada, no depende del Estado. Bueno, ahí tendríamos que entrar a profundizar un poco algunas cuestiones. Él dice que eso es irrelevante, que de todos modos son aparatos ideológicos del Estado, pero lo importante es que la ideología, de alguna manera, opera a través de esos aparatos ideológicos, entre los cuales podemos destacar dos. Uno es la familia. Digamos, cuando uno nace, ya sobre uno hay un montón de expectativas, un montón de cuestiones que vienen dadas por la familia que nos determinan, ¿sí? Digamos, si uno es hombre, uno sabe todas las cosas que se proyecta sobre alguien que nace hombre. Si una es mujer, uno también sabe todo lo que se proyecta, digamos, respecto de una mujer. Es decir, ya el niño cuando nace desde su más tierna infancia es reclutado por ese aparato ideológico del Estado que es la familia. Y luego, ese reclutamiento va a continuar. Antiguamente, digamos, la iglesia tenía una función fundamental en ese aspecto, ahora lo tiene menos, pero ese reclutamiento va a continuar en la escuela, ¿sí? ¿Qué es lo que aprendemos en la escuela? Bueno,
adquirimos una serie de conocimientos, es cierto, pero también aprendemos, por ejemplo, a estar sentados, a no movernos, a obedecer. En las relaciones sociales que se establecen en la escuela, aprendemos quién es el otro, qué relación establecer con el otro. Uno dice, bueno, está bien, pero no todas las escuelas son iguales. No es lo mismo ir a una escuela de barrio que ir no sé, a un colegio de Belgrano o de San Isidro, en donde se educa la élite. Bueno, pero lo que va a decir Althusser es que la élite también, digamos, se forma dentro de esos aparatos ideológicos del Estado. O sea, también son de alguna manera sujetos de la ideología. Lo que pasa que la ideología a la élite le asigna otros roles, ¿sí? Uno en la escuela quizás aprende a obedecer. Quizás alguien que forma parte de la élite en la escuela aprende a mandar, aprende a cómo dirigirse al otro que es un igual, cómo dirigirse al otro que es un inferior, pero todos de alguna manera seríamos sujetos de la ideología. Eso, por supuesto, no disculpa a la gente de la élite, digamos, de las tropelías que suelen cometer, pero, digamos, dentro de lo que sería el pensamiento de Althusser, y creo que es muy interesante, creo que también sería interesante pensar cómo se forma el pensamiento, cómo se van configurando las costumbres de la élite, pensarlas a través de esta noción de ideología que está un poco perimida, pero que, no obstante eso, nos sirve para seguir pensando. Bien, las circunstancias biográficas de Althusser son bastante tremendas. Él fundó una escuela, tiene una serie de discípulos, entre los cuales se encuentran Alain Badiou, célebre, Jacques Rancière, que es quien tenemos que leer, Etienne Balibar, digamos, una gran figura también, y ya, digamos, casi hacia el final de su vida, tiene un brote psicótico, y en ese brote psicótico asesina a su mujer. Él escribe un libro en donde cuenta esa situación. Esa situación lo vuelve bastante célebre, en el sentido de que, bueno, obviamente los medios de comunicación se interesan mucho en ese suceso, digamos, obviamente no voy a entrar en detalles, pero quería señalar este punto porque es un punto muy interesante, digamos, dentro de la vida de Althusser, que obviamente produce una suerte como de estupor, ¿no? Estupor de lo inesperado, como, bien, fue un brote psicótico, no fue un brote psicótico, es una cosa que ya habría que discutir, no quiero entrar en eso, pero sí quería de alguna manera marcar este episodio de la misma manera que había contado cómo Gramsci había pasado buena parte de su vida en la cárcel, y no conté, pero lo cuento ahora. El caso de Benjamin también es muy interesante, su desenlace. Él vivía en Alemania cuando llega el nazismo. Todos sus amigos de la escuela de Frankfurt, como tenían mucho dinero, agarran la escuela literalmente, digo, no el edificio, pero sí todos los libros, y llevan el Instituto de Frankfurt, de Estudios Marxistas de Frankfurt, a los Estados Unidos. Lo invitan a Benjamin a ir con ellos, pero Benjamin se queda en Francia, dice, no, yo me voy a quedar en Francia escribiendo un libro que después se publicó también de manera fragmentaria porque no llegó a terminar, que es el libro de los pasajes. Cuando los nazis llegan a Francia y él se la ve complicada, intenta huir de Francia, cruzar la frontera, digamos, con España, cruzar los Pirineos, pero en la frontera él se da cuenta de que no va a poder pasar, entonces se aloja en un hotel de un pueblito fronterizo de Francia muy chiquitito, en donde hay un monumento muy lindo dedicado a Benjamin. Es una especie como de túnel que lleva directamente al mar, entonces uno a través de ese túnel muy largo no puede descender, uno simplemente puede mirar. A través del túnel se ve la silueta de Benjamin recortada sobre las olas, y en esa noche, al ver que va a caer en manos del nazismo, se suicida. Y con él se pierde esa obra que él estaba escribiendo, que es la obra de los pasajes, que después se recupera parcialmente a través de manuscritos. Bueno, vamos a entrar ahora en el caso que nos compete, digamos, que es el caso de Jacques Rancière. Rancière, como les decía, es discípulo de Althusser,
Y él lo que va a ver con relación al Althusser es un poco que esta idea de ideología, ¿no? Esta idea de ideología, ¿a dónde conduce? Digo, si todo es ideología, por supuesto que Althusser también piensa salidas, pero salidas que son de un orden que no vamos a desarrollar acá y que no son las salidas que le interesa pensar a Rancière, ¿no? Que si todo es ideología, si somos sujetos de la ideología, si somos hablados, si somos pensados, si somos actuados por la ideología, ¿cómo salimos de eso, no? Es un poco una idea que desarrolla un pensador que es Frederick Jameson en un libro que se llama La cárcel del lenguaje. Estamos prisioneros de la ideología. Entonces, él, al igual que otros discípulos de Althusser, van a pensar una salida. Uno de ellos, Alain Badiou, va a encontrar esa salida en una idea que va a desarrollar en varios textos, que es la idea de acontecimiento, asociada a la idea de verdad. Pero Rancière no, Rancière va a encontrar esa salida en la política, ¿sí? Se va a oponer a Althusser, obviamente, a su idea de ideología. También se va a oponer a otros pensadores, eso aparte. Él mismo lo va diciendo a lo largo de su escrito, como por ejemplo Jürgen Habermas. Habermas va a creer un poco que los problemas que tenemos son problemas que vienen de que no podemos ponernos de acuerdo, y que no podemos poner de acuerdo porque el lenguaje no es lo suficientemente preciso como para propiciar esos acuerdos. Es un pensamiento muy interesante, que Habermas desarrolla en muchos libros, pero Rancière va a decir, bueno, el problema no es solamente que no nos entendamos, porque a veces nos entendemos y precisamente porque nos entendemos, sabemos que no estamos de acuerdo, que hay una situación de desacuerdo. Y Rancière va a definir el desacuerdo de una manera muy particular. Va a decir que el desacuerdo no es entre una persona que dice blanco y una persona que dice negro, sino que es el desacuerdo que existe entre dos personas que dicen blanco y no entienden lo mismo por la palabra blancura. ¿Sí? O sea, yo digo blanco, vos decís blanco, yo entiendo lo que vos estás diciendo, vos entendés lo que yo estoy diciendo, pero no entendemos y no entendemos lo mismo por blancura. ¿Sí? También se va a oponer a Foucault, porque va a decir que Foucault piensa la política como relaciones de poder que están en todas partes. Y dice, bueno, si en todas partes hay relaciones de poder, si el poder está en todas partes, ¿qué sentido tiene hablar de política? Porque en última instancia, si todo es política, nada es política, ¿no? Entonces él va a tratar de rescatar la especificidad de la política, ¿no? En primer lugar, se va a poner a esta cuestión de la ideología, sobre todo porque en la tradición marxista también se piensa muchas veces la ideología como velo, como falsa conciencia, como algo que oculta, el propio Althusser también lo piensa así, que oculta la verdad de las relaciones de producción, ¿sí? Pero él va a decir que la verdad de las relaciones de producción era algo que antes se ocultaba, pero que ya no se oculta más. Y dice lo siguiente, dice, la verdad de las relaciones de producción ya no es un secreto vergonzoso que debe ser ocultado, sino una verdad declarada. Paradoja de los tiempos que corren, los gobiernos actuales, y esto es muy interesante, simples agentes del capital internacional, basan la demostración de su capacidad en la exhibición de su impotencia. Se limitan a administrar la miseria, son meros gestores de lo posible. No vamos a desarrollar este punto, pero piensen ustedes en los gobiernos actuales y piensen ustedes si no hay algo de esto que no es cierto. Si esos gobiernos no son simples agentes del capital internacional, en mayor o menor medida, si no basan su capacidad en la demostración de su impotencia y si no son meros gestores de lo posible. Bien, entonces, si los gobiernos actuales, en vez de tratar de encubrir la verdad de las relaciones de producción, las exhiben y al mostrarlas basan su poder en esa exhibición, lo que va a decir Rancière entonces dice, bueno, si la ideología ya no tiene sentido pensar en esos términos, ¿no? Tenemos que pensar en términos de política. Pero ¿qué sería la política para Rancière? Rancière va a decir que la política es la actividad que tiene por principio la igualdad, ¿sí? Igualdad y desacuerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué sería la igualdad? Bueno, digamos, todos sabemos que en una democracia todos somos iguales. Se dice, somos todos iguales. ¿Por qué? Porque todos somos libres.
¿no? Somos iguales porque todos somos iguales ante la ley. La ley es pareja para todos, aunque obviamente sabemos que en la práctica no es así. También sabemos que la ley, de alguna manera, siempre, digamos, se construye en función de un determinado orden, ¿no? Pero podemos decir en líneas generales, sí, somos iguales ante la ley, todos somos libres, ¿no? Pero esa igualdad, que es cierta, que existe efectivamente, también implica una desigualdad. O sea, somos iguales y somos desiguales a un tiempo. Somos iguales ante la ley, somos iguales porque somos libres. Pero también somos, algunos en mayor medida que otros, una parte a la que Rancière se refiere con la frase la parte de los que no tienen parte. ¿Sí? O sea, hay una parte que no tiene parte. Hay algunos que no tienen nada, que tienen todo, que son libres, son iguales ante la ley, pero que no tienen todo. ¿Sí? Que hay una parte que les es sustraída. Entonces, hay otros dos conceptos que me parece que son importantes, que son los conceptos de logos y de fone. ¿Sí? ¿Qué sería la fone? Bueno, la fone, él va a decir que Platón, cuando habla del pueblo, se va a referir al pueblo como un gran animal. Y cuando habla del pueblo como gran animal, no lo va a decir en términos metafóricos, sino en términos concretos. ¿Por qué el pueblo es un gran animal? Porque el pueblo no piensa, el pueblo no tiene un discurso o un pensamiento que le sea propio. El pueblo no se expresa a través del logos, que sería el lenguaje articulado que permite desarrollar un pensamiento, sino que se expresa, digamos, a través de la fone. ¿Qué es la fone? Y por eso habla de animal. La fone es aquello que permite expresar dolor o agrado, aceptación o rechazo. Si ese gran animal que es el pueblo, o cualquier animal, el gato que uno tiene en su casa, uno le acaricia el lomo, el gato ronronea. Si uno le pisa la cola, el gato chilla. El pueblo es igual. ¿Sí? Si vos al pueblo le das, el pueblo reacciona, digamos, positivamente. Y si vos lo agredís o lo maltratás, el pueblo se queja. Si tradujéramos esta aceptación y este rechazo en términos lingüísticos, lo podríamos traducir en dos palabras, sí o no. Esto sí, esto me gusta, esto no me gusta. Es interesante en este sentido pensar el voto. ¿Sí? Digamos, todavía no hablamos del logos, ¿no? O hablamos muy brevemente, pero el voto, el acto de votar en un sistema democrático, ¿entraría dentro del terreno del logos o de la fone? A través del voto, uno expresa un discurso que es propio, puede a través de ese discurso modificar la realidad o simplemente a través del voto le dice sí o no a lo que está. Bueno, es una pregunta que habría que hacer. Va a decir, luego Rancière dice, si hay política, y les voy a leer una serie de frases que después vamos a ir desenrollando y tratar de ejemplificar con algunos casos. Dice, si hay política, es porque el logos no es solo foné, no es solo ruido. Digo, la foné es ruido, el animal le pisa la cola, chilla, ¿sí? Que lo acariciás, ronronea. La persona también. El voto, digo, bueno, ya estoy dando la respuesta que quería que pensaran ustedes, el voto es más bien ruido. ¿Sí? Digo, y no es que esté en contra digamos, del sistema democrático, me parece que es uno de los más perfectos y uno de los pocos posibles, ¿no? Pero quiero decir, no por eso vamos a negar que el voto simplemente implica un decir sí o un decir no a un determinado orden de cosas. Entonces digo, si hay política es porque el logos no es solo foné, no es solo ruido. Porque quienes no tienen derecho a ser contados, tenidos en cuenta como seres parlantes, se hacen contar entre estos e instituyen una comunidad. Introducen su no ser en el mundo del ser y se convierten en seres en ese mismo acto. Es decir, hay política, digamos, porque alguien que es igual en algún sentido, pero no es igual en otro sentido, alguien que hasta ese momento se expresaba a través de la foné, alguien que no era escuchado, alguien que no era contado como ser parlante, pasa a ser contado como tal. ¿Sí? Es decir, se convierte en un interlocutor, en alguien a quien hay que escuchar, en alguien con quien hay que negociar. ¿Sí? Y
en ese proceso de pasaje de la foné, el puro ruido, al logos, que es la palabra articulado, esos seres se constituyen en comunidad, se constituyen en una comunidad política. Y digo de nuevo, introducen su no ser, no eran, en el mundo del ser, y se convierten en seres en ese mismo acto. Y continúo, irrumpen en el mundo de los que son. Voy a dejar esto en esta zona como de ambigüedad, es algo quizás bastante difícil de entender, quizás la reseña que les acerque sea clarificadora en este sentido, y luego voy a avanzar con algunos ejemplos, pero primero quiero introducir otro de los conceptos fundamentales de Rancière, que es la distinción entre política y policía. Él va a decir, va a tomar una definición, va a decir, es el conjunto de los procesos mediante los cuales se efectúan la agregación y el consentimiento de las colectividades, la organización de los poderes, la distribución de los lugares y funciones y la legitimación de esa distribución. Si uno piensa en esa frase y la desglosa un poco, la vamos a desglosar próximamente, uno dice, bueno, en verdad eso es lo que habitualmente conocemos por política. Sin embargo, él va a decir que eso que nosotros habitualmente llamamos política, en realidad hay que llamarlo de otro modo. ¿Sí? Y él lo va a llamar de otro modo, lo va a llamar policía. O sea, la policía, pensada el término no en sentidos negativos, no en un sentido peyorativo, no en un sentido represivo, él va a decir, cuando hablo de policía no estoy hablando de la policía de los cachiporrazos, no estoy hablando de las cárceles, sino que estoy hablando de un cierto orden, ¿sí? Al que prefiero llamar policía. Seguramente hay algún sesgo irónico en el uso de esa palabra, pero él dice, bueno, yo la uso no en un sentido peyorativo. El orden sería la policía. O sea, el conjunto de los procesos mediante los cuales se efectúa la agregación y el consentimiento de las colectividades. Cómo se agrupan las colectividades, los modos en que esas colectividades consienten, cómo se organizan los poderes, cómo se distribuyen los lugares y las funciones. Digamos, nosotros, por ejemplo, acá, en este marco virtual en el que estamos inmersos, tenemos lugares asignados, tenemos funciones asignadas. Yo tengo la función de estar acá, hablándoles a ustedes sin hablarles, hablándoles a una pantalla, y ustedes tienen la función de escuchar esta clase, tratar de entenderla lo mejor posible, leer los textos y escribir los hermosos trabajos que finalmente van a escribir. Son lugares que tenemos asignados. Uno cuando va por la calle, va caminando por la vereda, no va caminando por el medio de la calle, salvo que vive en el Gran Buenos Aires, en donde la gente camina por algún motivo que desconozco, por el medio de la calle y no por la vereda. ¿Sí? Pero como sea, tanto en un caso como en otro, digamos, son lugares que tenemos asignados. Hay cosas que podemos hacer, cosas que no, que están establecidas por la costumbre, y no tenemos que pensarlas demasiado para saber si las podemos hacer o no. Simplemente son cosas que de alguna manera regulan nuestra vida cotidiana. Uno viene caminando por la calle, ve que una puerta está abierta, y dice, bueno, yo podría entrar ahí. Uno ni lo piensa, pero vamos a suponer que lo pensemos. Yo podría entrar ahí, pero no entro. ¿Por qué no entro? Bueno, porque sé que no tengo que entrar. Hay un orden, hay una policía que dice qué puedo hacer, qué no, qué lugar tengo que ocupar y qué lugar no. Digo, pensemos en el peronismo. Antes del peronismo, los sectores populares, la clase trabajadora, no podía ir al centro. Para entrar en el centro, por ejemplo, para tomarse, no sé, una cerveza en la calle Florida, había que ir muy bien vestido, de saco y corbata, con la camisa impecable, uno tenía que ser lo más blanco posible, vamos a decir, digamos, hablar de una manera correcta, porque si no, la policía, el mismo mozo, ¿no? O eventualmente la policía, le decía a uno amablemente que se tenía que retirar, que no podía estar ahí, ¿sí? Es decir, digamos, esas personas antes del peronismo tenían un lugar asignado. Tenían que estar en ese lugar y no podían estar en ese otro, ¿sí? Por ejemplo, la Plaza de Mayo, que era un lugar que estaba en pleno centro, no era un lugar al que los sectores populares concurrieran asiduamente y menos de manera masiva, ¿sí? O sea, la gente que el 17 de octubre aparece en Plaza de Mayo
no tenía que estar ahí, tenía que estar en otro lugar. ¿Sí? En ese aparecer, en ese acontecer, que es político, lo que hacen es darle el lugar al no lugar. ¿Sí? Convertir, este es un punto que ya tendríamos que discutir, convertir en logos aquello que era solamente fonema. Convertir en palabra articulada algo que era percibido solamente como ruido. Pero uno dice, bueno, pero si esa gente que estaba ahí en la Plaza de Mayo no dijo nada, simplemente decían queremos a Perón, queremos a Perón. Eso ya creo que es algo que está en cada uno. Es decir, si realmente en el 17 de octubre es un fenómeno que puede ser pensado desde la lógica del logos o desde la lógica de la FONE, es algo que queda en cada uno. Quienes piensen que esa irrupción, de alguna manera, es una irrupción irracional, una irrupción repentina, una irrupción instintiva, van a colocar a ese pueblo que metía las patas en la fuente del lado de la FONE. Sin llegar a los extremos de lo que llamaron esa irrupción el aluvión zoológico, hay muchos pensadores progresistas y bien pensantes que no quieren asignarle a ese pueblo el lugar de un pueblo que piensa y un lugar que estaba ahí porque sabía que esa acción era una acción disruptiva, ¿no? Lo van a situar del lado de la FONE. Y hay otros que no, que van a pensar que ese pueblo, que la irrupción de ese pueblo tiene que ver con la idea de logos de Rancière. Bien, el punto sería pensar si el 17 de octubre es o no es un acto político y en qué medida lo es o deja de ser. Lo que va a decir Rancière también es interesante cuando dice que la policía, que él no piensa policía en términos despectivos, va a decir que hay policías infinitamente mejores que otras, que pueden procurar todo tipo de bienes, pero eso no cambia su naturaleza. ¿Sí? Es decir, si uno vive en Suecia, seguramente la policía, el orden sueco, le proporcionará mucho más beneficios que el orden argentino, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que la policía argentina. Pero eso no implica que tanto la policía argentina como la policía sueca estén atravesadas por el mismo principio, que es la desigualdad. El orden siempre lo que hace es cristalizar la desigualdad. Y la política lo que hace es decir, no, este orden está bien, me da un montón de beneficios, o no, pero yo estoy acá para decir que ese orden es un orden que está fundado en la desigualdad. Y yo acá vengo, intervengo, ¿sí? Aparezco, digamos, realizo ese pasaje de la FONE al logos, ese pasaje que es político, en nombre de la igualdad. Entonces voy a leer algunas definiciones, algunas ideas que van apareciendo en el texto de Rancière con relación a la política. Dice, la política rompe la configuración donde se definen las partes, entraña una ruptura. Produce un quiebre en el cual el sujeto político se constituye como tal. Es un acto intermitente, que tiene momentos, lugares, apariciones. Y esta parte es muy interesante. Su característica es inventar argumentos y demostraciones para poner en relación la no relación y dar lugar al no lugar. ¿Sí? Es interesante para comparar con Althusser. ¿Cuál sería para Althusser la salida de la ideología, lo que estaría el afuera de la ideología? La ciencia. ¿Sí? Rancière va a decir no, no es la ciencia, digamos, como ese algo objetivo que de alguna manera se opone a esa subjetivación negativa que implica la ideología. ¿Sí? Lo que de alguna manera rompe con la lógica policial, que no es sinónimo de ideología, pero que tiene algunos puntos de contacto, es, digamos, la capacidad de inventar argumentos, ¿sí? La capacidad de inventar demostraciones y capacidad de inventar argumentos y demostraciones pensados en términos poéticos. ¿Sí? Es decir, hay algo que es del orden de lo artístico, que hay algo que es del orden de la invención, de lo repentino, que hace que la política pueda aparecer y que hace que la política tenga esa potencia que la caracteriza. Dice, la política desplaza un cuerpo del lugar que tenía asignado. Hace ver lo que no debía ser visto. Hace escuchar como discurso lo que solo era oído como ruido. Y concluyo yo, porque es una frase que tomo de él, pero que no está al final del libro, por eso siempre es escandalosa y repentina, porque pone en crisis el devenir, desarticula lo instituido y crea nueva subjetividad. Bien, todas estas frases las tienen en la reseña y las tienen obviamente en el texto de Rancière. No sé si todas están en la parte que a ustedes les toca leer, pero bueno, buena parte de las frases están ahí. La política desplaza un cuerpo del lugar que tenía asignado.
hace ver lo que no debía ser visto, hace escuchar como discurso lo que solo era oído como ruido. Vimos el ejemplo del 17 de octubre, que es un ejemplo para discutir, ¿sí? Algo aparece, digamos, se va del lugar que tenía asignado, se corre del lugar que tenía asignado y aparece en el lugar en donde no debía ser visto, ¿sí? Vamos a pensar algunos ejemplos más como para poder cerrar un poco esta clase. Uno de los ejemplos que se me ocurría es el movimiento piquetero, sobre todo el movimiento piquetero en sus orígenes. Lo voy a contar un poco como lo conozco yo, tampoco soy un especialista en el tema, digamos, pero bueno, digamos, aparentemente en un lugar, digamos, de la provincia en donde había una refinería petrolera muy importante, digamos, dependiente de lo que en ese momento era el YPF, y ahora lo sigue siendo, ¿no? Los yacimientos petrolíferos fiscales. Había una refinería en la época de Menem, pero con los procesos de privatizaciones esa refinería cerró y todo ese pueblo quedó a la deriva, porque toda la economía de ese pueblo dependía de esa refinería, ¿sí? Digamos, eran todos trabajadores. Ahora, un trabajador tiene quien lo representa. ¿Quién representa al trabajador? Bien o mal, eso lo podemos discutir. Al trabajador lo representan los sindicatos. Pero ¿quién representa al desocupado? ¿Quién representa a aquel que quedó fuera del sistema? No lo representa nadie. Está bien, ese tipo podrá cobrar una indemnización baja, porque todos sabemos que en la época de Menem toda la cuestión de las indemnizaciones quedó por el piso, pero digo, ¿quién representa a ese que ya no es un trabajador? Lo representan hasta que cobra la indemnización, pero después ya no lo representa más. Estamos hablando de un pueblo que estaba condenado a morir. Un pueblo que tenía una vida social, una vida asociada al trabajo, costumbres, amistades, lugares en donde estudiar. ¿Qué iba a pasar con toda esa gente? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente de Cutralcó? Deciden cortar la ruta. ¿Se puede cortar la ruta legalmente? No. ¿Sí? Es decir, ocupa un lugar que no debía ser ocupado, ¿sí? Y a través de ocupar un lugar que no es el lugar que tenía asignado, lo que tendría que hacer es haberse quedado en su casa o irse del pueblo, se vuelve visible. Y en ese volverse visible también adopta un ritual, una liturgia, ¿sí? ¿En qué consiste esa liturgia? Capucha, palo en la mano, goma quemada, corte de ruta, organización en asambleas, todo lo que involucra la liturgia del fenómeno piquete. ¿Sí? Digamos, esa aparición, esa irrupción es política. Es una irrupción violenta, es una irrupción que quizás en un comienzo no se expresa discursivamente, pero pronto pasa al terreno de lo discursivo porque el gobierno tiene que negociar con los piqueteros, digamos, reprime, digamos, pero también tiene que negociar en algún momento, digamos, porque la represión, digamos, tiene sus límites también, entonces pasan a tener la palabra. Pero aún sin esa palabra que aparece con posterioridad al fenómeno, hay algo que si bien no es palabra, forma parte del orden de lo artístico, de lo performático, vamos a decir, ¿sí? Un acto violento que responde a determinadas reglas, a determinadas normas, que tiene una gramática, que tiene un modo de organizarse, una manera particular de hacerse visible, que hace que esos que no eran escuchados, que no eran contados, tengan que ser tenidos en cuenta en términos de rancia. Ese sería un ejemplo. El segundo ejemplo serían las madres de Plaza de Mayo. Estoy tentado de dejar que lo piensen ustedes, porque ya estoy cansado de esta clase, que es un poco larga, se ha extendido más de lo que yo hubiera deseado, pero no, lo voy a desarrollar mínimamente. ¿Qué sucede con las madres de Plaza de Mayo? Bueno, las madres de Plaza de Mayo eran madres, los chicos, algunos militantes, otros no, pero en general militantes. Bueno, todos sabemos que en la dictadura militar hubo una cantidad enorme de desaparecidos, digamos un número de 30.000 desaparecidos. Esas madres deciden agruparse para reclamar por sus hijos, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Videla en su célebre discurso? Dice, bueno, ¿qué es un desaparecido? Un desaparecido no es, el desaparecido no está, es eso, un desaparecido. Frente a esa idea de desaparición, ¿qué palabra van a tomar, van a utilizar las madres de Plaza de Mayo? La palabra aparición.
aparición con vida. Y van a seguir reclamando aparición con vida, aun cuando, obviamente en muchos casos, ellas sabían que sus hijos habían muerto. ¿Sí? Aparición con vida, asociada también a una determinada liturgia que consistía en juntarse todos los jueves en la plaza, con los pañuelos blancos en la cabeza, ¿no? Y con esas cosas que a veces suceden de manera un poco azarosa. Hay muchos videos muy interesantes, muy potentes, con relación a la Madre de Plaza de Mayo. En general siempre se destaca un aspecto que es el aspecto más ritual, digamos, también sería interesante destacar el otro aspecto, pero yo me voy a referir al aspecto más ritual, que es el que de alguna manera configura esa suerte de aspecto de costado performático que tiene el desempeño de la Madre de Plaza de Mayo. Digamos, cuando la policía a las madres están en la plaza y piden que circulen, empiezan a circular alrededor del monumento de la pirámide de Mayo. ¿Sí? Y ese circular alrededor del monumento pasa a formar parte también de esa liturgia que se va haciendo en el proceso. Es un proceso de subjetivación, hay un devenir político. Esas madres, que al principio eran simplemente madres que habían perdido a sus hijos, en esa serie de acciones se van constituyendo como comunidad. Pasan del mundo del no ser al mundo del ser. Pasan a ser escuchadas, tienen que ser escuchadas, digamos, por los militares, pero también por la prensa internacional, que comienza de alguna manera a hacerse eco de lo que estaba pasando en la Argentina. Bueno, espero que hayan entendido, espero que la clase les haya sido amena, no haberlos aburrido demasiado, y en este mismo acto me despido, y bueno, hasta un nuevo encuentro. Saludos a todos.